Bueno, pues soy Sandra, soy de Olot, es la primera vez que estoy aquí con ellos. Empecé con 19 años cuando se me cruzó un japonés y me enseñó 4 cosas. Y desde entonces, pues bueno, como todos vosotros, ¿no? Vas haciendo cursos, vas estudiando, vas haciendo, ¿no? Vas creciendo dentro del mundo de las terapias y todo lo que nos gusta, ¿no? Pues todo el mundo natural. Yo os voy a contar un poco lo que es el curso de la técnica de reflexología, ¿vale? Y bueno, he traído el temario. No es un temario normal, evidentemente no se va a dar todo de golpe porque si no vamos a echar todos aquí corriendo. ¿Vale? Pero bueno, la reflexología es una técnica que es muy buena tanto para las personas que la pueden estudiar para ellos, como una técnica propiamente para uno, como para aplicarla en Camira, como suplemento a otras terapias que podamos aplicar, ¿no? Por ejemplo, una persona que lo quiera hacer por particular, pues está muy bien, ¿no? Cuando tienes un dolor de cabeza o te molesta el estómago, pues poder trabajarte alguna zona que te pueda quitar un poco lo que es, ¿no? Esa tensión que hay acumulada. Como terapeuta, pues increíble, ¿no? Te puedes dedicar, por ejemplo, a la reflexología total, ¿vale? Que te tiene unas herramientas increíbles, o como una herramienta de más para poder aplicar después de que tú hayas hecho tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, si viene una persona con un problema de estómago, tú vas a aplicar tus técnicas, ¿no? Sea en Reiki, sea las técnicas que cada uno haya estudiado. Pero no está de más luego hacer esa zona pequeña del estómago como refuerzo también. Luego la reflexología funciona porque todo lo que es nuestro cuerpo tiene sus áreas reflejas, ¿vale? Unas están en los pies, otras están en las manos, están en la cara. Hay gente que lo trabaja a través del mapa de la oreja. Hay gente que hace lo que es la ideología, que hace la lectura del cuerpo, ¿no? Pero la reflejo me gusta mucho porque te abre un campo un poco diferente. Porque en el caso, por ejemplo, de que tengas el pie enyesado, ¿no? Y tienes que trabajar esa parte del pie, pues ¿cómo lo haces? Pues a través de la mano, del reflexo manual, ¿no? O por ejemplo, te rompes la muñeca. Sí, eso te iba a comentar, porque a mí hace nada que llevaba un yeso y aquí estoy escuchando. Sí, no es solo la reflejo en los pies, es en los pies, es en las manos, es en la cara, ¿no? Pero claro, si no puedes hacer en una zona, tienes que tener otra. Y si tienes esta otra, pues tienes otra, ¿no? O sea, que te da una movilidad para no estancarte en una sola cosa, ¿vale? O sea, por ejemplo, si eres un esteticien y ves una persona que le estás dando un masaje y tienes la reflejo facial, ¿no? Empiezas a ver las bolsas, que puede ser la retención de líquidos, en la zona de los riñones, que sería esta zona, pues si tú lo sabes, ¿cómo no? Además, le vas a masajear esta zona, ¿no? O sea, es un complemento que tú lo puedes ir utilizando, pero para muchas cosas. Depende de cada uno cómo lo quiera utilizar, ¿vale? Lo que es muy bueno también es que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una dolencia en la espalda, en la columna vertebral, nosotros no podemos acceder ahí, porque no podemos, ¿no? Pero sí que a través del pie, buscando la zona refleja de la columna vertebral y trabajando esa zona, sí que podemos liberar un poco la tensión de ahí y mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Es mucho, es muy amplio todo. En el curso se van a dar muchas pautas de todo esto, ¿vale? Es muy importante también saber que con la reflexo podemos trabajar con las yemas de los dedos, con los nudillos. También se enseña a trabajar, que vamos a enseñar, es a trabajar con los palos tailandeses. Cuando hay una zona concreta, poder trabajar ese punto en concreto y trabajarlo más bien. Vamos a enseñar también a hacer un reflejo con los minerales, ¿no? Con una punta, por ejemplo, de cuarzo, o con una punta de cualquier otro mineral, que sea apropiado por la zona que estamos trabajando, ¿no? Lo es importante porque, claro, estás trabajando con 2 herramientas ya luego, ¿no? La reflexo, pero además estás dando la propiedad del mineral ese ahí.
vamos a enseñar también lo que es los aceites esenciales. Es muy importante. Cuando, por ejemplo, viene alguien que tiene una bronquitis, que estás haciendo una reflexo y a lo mejor no te ha venido por eso, ¿no? Pero bueno, pues si tú tenéis los aceites esenciales para trabajar esta bronquitis, pues no vamos a coger un aceite de masaje normal, pues vamos a coger el aceite de masaje, le vamos a dar los aceites esenciales que toque para la bronquitis y además vamos a conseguir un doble efecto, ¿no? Pero estas herramientas se van a ir tratando todas. Luego, la reflexo sí es interesante porque lo que hace es fluir energéticamente la energía entre los órganos, que todos están conectados unos con otros, ¿vale? Y lo que es la energía también, ¿no? Y el riego sanguíneo es muy importante. Luego, sí que puedes trabajar una zona en concreto, pero también puedes trabajar todo el tiempo en concreto, una reflexoterapia completa. Luego estás activando ahí todo el cuerpo. Estás equilibrando los órganos, estás quitando toxinas, estás dando una fluidez energética y circulatoria, ¿vale? Son diferentes cosas que se pueden hacer con la reflexo. Luego hay una... Sí, digo. Una pregunta. ¿Se necesita mucha presión para trabajar? No. Aquí hay una equivocación. Hay mucha gente que van a hacerse una reflexo y no vuelven. Es que no vuelven. Es que es verdad, es que es así, ¿no? Ostras, ven ahí que están en la cabina que no pueden. No. Con contracturas. Sí, pero no hace falta. La presión que se tiene que hacer es la adecuada para que el paciente la pueda aguantar. Y tenemos que estar muy atentos al paciente. ¿Hasta dónde puedes aguantar? ¿Hasta dónde llegas? Aquí, bueno, pues paramos aquí. Otro día os podéis encontrar que en esa misma zona ya no le duela, ¿vale? O os podéis encontrar con una zona que no le dolía, ahora sí. ¿Vale? Estamos liberando toxinas, estamos haciendo que todo circule. Luego, claro. Una pregunta, a mí me gusta mucho el tema, pero lo que me preocupa quizá es que haya un riesgo de que tú no tengas el suficiente conocimiento y que puedes hacer daño en lugar de beneficio, ¿no? O sea, puedas, ¿no?, tocar cosas que a lo mejor no... La reflexo no tiene ningún contraindicativo ninguno, porque lo que haces es liberar las toxinas del cuerpo y permitir que un flujo sanguíneo o energético donde está cortado, que eso fluya. Mira, con los meridianos del cuerpo, los meridianos energéticos del cuerpo, básicamente, también hay una parte que es bastante igual que esta, ¿no? Lo que haces es hacer fluir esa zona, ¿no? Meridiano del estómago, meridiano del riñón, meridiano... ¿Me entiendes? O sea, es esto. No hay ninguna. Es imposible. O sea, más que demostrado. No, porque lo que haces es esto. Es liberar, tratar, pero es energéticamente. Y piensa que los puntos que tenemos reflejos en el cuerpo son tensiones nerviosas de los mismos órganos. Luego no estás cogiendo el órgano, ¿me entiendes? Vas a buscar la tensión, o sea, el punto de reflejo, ¿no? Directamente. Y vas a influir ahí, pero claro, sí, es importante porque nos permite acceder en sitios que a lo mejor con otras técnicas no podemos. Porque las áreas reflejas son muy directas. Pero tenemos que estar, ¿qué es esto? No estamos cogiendo el riñón y lo estamos abriendo. No, podemos estar muy tranquilas con la técnica esta, muy tranquilas. Pero para que tienes conocimientos para saber. Totalmente. Tienes mujeres embarazadas. Totalmente. Tirar los intestinos que quedan al revés, provoca un Totalmente. Cuando uno sale de la reflexo, tiene que tener un conocimiento amplio del cuerpo, de todos los sistemas, linfático, muscular, cardio, todos. Por eso hay este pedazo manual, que no se va a dar en un día porque la gente va a salir corriendo, ¿no? Lo vamos a dar en 4 partes. En este manual salen todos los sistemas, todos, ¿vale? Hay una parte muy bonita porque salen todas las fotos, por ejemplo, la foto del corazón. Me viene un paciente y me dice, es que yo tengo la válvula. Ostras, lo habíamos hablado en clase, pero en ese momento, cuando hace un mes que has salido, dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pues bueno, pues aquí te sale la foto del corazón, con las válvulas, con los nombres, cada válvula que hace, cuál es su función. Por eso tenemos este manual, ¿vale?
aparte de que siempre estamos, eso no hay problema. Al cabo de un tiempo, cuando has trabajado con muchos pacientes y te vas acomodando con la terapia, con la técnica, llega un momento que el manual... Exacto. Lo que pasa es que está elaborado de tal forma que si te viene cualquier paciente con una patología que tú desconoces, que tú aquí la puedes buscar. La puedes buscar y la tendrás. Por eso es tan amplio. El temario de la reflexología podría ser la mitad de este, pero no. Interesa que la gente salga de aquí preparada, con unos conocimientos, que se llaman del sistema linfático, sepa qué es, qué conjuntos hay y qué zonas se tiene que tratar del piel. Luego, ¿qué haríamos? Haríamos un reflejo total e insistiríamos mucho más en esta zona. ¿Vale? Aquí hay otro manual detrás, ¿vale? Que lo que hace es muchas patologías, diferentes patologías, ¿vale? Decir, ¿qué zona se tiene que tratar? Por ejemplo, es importante, esta pregunta es muy importante. Enzema. Una persona que te viene con un enzema, pues tienes que tratar hígado, suprarrenales, todas las glándulas, riñones, intestinos, tiroides y diafragma. Y ya sabes donde tú tienes que incidir más ahí, ¿no? Pero claro, es ir cogiendo la práctica, ¿no? Te viene un paciente, preguntar, ¿qué hora vendrás? Lo que queráis, lo que les preguntéis, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Tal, perfecto, tú ya vas preparado. Coges el manual y ya vas preparado y ya sabes en qué zonas tienes que insistir más. O sea, es ir preparado antes de encontrarte con la persona. Que también te diría que una reflejo completa, bien completa, también haría lo suyo. Pero no estaré más ir preparado antes para poder insistir más en esas zonas. Eso es lo más importante. ¿Vale? Luego, lo que es la zona reflejas del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, me rompo la muñeca, pues a través del pie derecho insinuamos la muñeca. Luego, lo que es la planta del pie está dividida en 3 zonas, que también tiene mucha información esto. La zona de aquí, arriba, sería la zona de los dedos. Cualquier problema en esta zona tendríamos que estar trabajando esta zona de aquí. Cualquier problema en esta zona estaríamos trabajando del pie esta zona de aquí. Y hasta aquí, la última franja que sería ya para abajo. ¿Vale? Esto es importante, que esto sí que lo hablaremos mucho, porque cuando tú te bloqueas dentro o en una sesión, si tú tienes pautas, es decir, ostras, el problema está aquí, en esta zona, y me he quedado bloqueado, pues vamos a trabajar mucho esa zona, ¿no? Y tú también dices, bueno, pues el paciente a recibir lo que tenía que recibir, ¿no? O sea, son trucos que, bueno, que siempre te van a ayudar a la hora de hacer un buen trabajo. Y hay una prueba muy buena con la reflexo, que por ejemplo, cuando tú coges el dedo gordo del pie, tienes frío, ¿no? Porque como todo va conectado, pero es un circuito energético todo conectado, ¿no? Pues cuando tú te lo masajeas, automáticamente el dedo de la mano, punto reflejo, también queda en temperatura, ¿no? Y es curioso porque vas viendo y vas, ostras, pues sí, pues cómo está, ¿no? Todo conectado. Pues es por eso que según qué partes del cuerpo ya van directas a arreglar la otra, ¿no? Y es bonito por eso. Más bonito es ver el cambio, por ejemplo. Lo que se tiene que insistir mucho es la columna vertebral. Hay mucha gente con unos dolores de espalda increíbles, y con la reflexo los resultados son fascinantes, sin hacer daño. Tengo a mi marido Sin hacer con la daño. zona sacro, Sí. eso es terrible, y ahí Sí. a la mínima, Sí. momento de tensión, Sí. nervios. Sí. Y yo ayer hice un masaje en los pies, Sí. no sabía que íbamos a ver. Entonces, bueno, él me decía, ostras, es que me siento súper bien. Sí. Claro, yo pasaba simplemente sin conocer los puntos, ¿no? Claro. Pero sí. Estábamos comentando el tema, no sé si supiéramos exactamente, ¿no? Pues, Los ¿qué pies es puntos hay que- es una parte del cuerpo que la tenemos un poco descuidada. Si supiésemos lo que llega de ahí, debajo, que es el mapa del cuerpo, es que a lo mejor hasta otros zapatos nos compraríamos, ¿no? Porque la verdad es que
está incidiendo en todo lo que hacemos, en todo. Y el cuerpo humano es muy inteligente. Cuando pusimos el lema de la conferencia, el espejo es tu cuerpo, es porque, para dar una pauta, por ejemplo, ¿no? La tristeza. La tristeza, pues, hay un órgano asociado que son los pulmones. Pues, energéticamente, cuando tú estás triste, estás dando esa tristeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ay, esa chica, qué triste está, ¿no? Es porque tú ya estás recibiendo eso de ella, ¿no? Porque energéticamente es lo que estamos proyectando. Físicamente, ostras, no vamos a estar bien. Es que no vamos a estar bien. No vamos a tener ganas de hacer nada. No. Pero, ya hablando de patologías, nos vamos a encontrar con un pie que en la zona de los pulmones, si la tristeza es duradera, va a haber una serie de callosidades o un dolor ahí en esa zona. O sea que lo que sentimos es lo que somos, igual que es lo que comemos, lo que respiramos, lo que vivimos, ¿no? Y el espejo es el cuerpo, de la suma de todo, lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado, lo que nos está pasando actualmente. Hay personas que, por ejemplo, unas nudicias en el pie, es un estado emocional detrás. Un estado emocional detrás, ¿no? O unas uñas. Todo esto lo vamos a hablar y vamos a contar, ¿no? Es bonito saber leer los pies. Luego vais a ver en el verano, cuando todo el mundo vaya en chanclas, estar ahí. Tú me parece que y vas andando y parece que vas mirando los pies de todo el mundo y es que lo estás haciendo. Es verdad, ¿no? Pero la lectura de los pies es importante. Es importante saber, por ejemplo, cuando tienes los pies delante, poder hacer una lectura o poder hacer un poco la idea de cómo es esta persona, ¿no? La otra cosa que a mí me gusta incidir mucho es lo que es el tema emocional. Estamos tocando órganos que detrás hay una emoción vinculada. Luego, ¿por qué no la persona en camina se puede desbordar en un momento dado? Porque estás liberando emociones también. Aparte de tensiones, estás liberando emociones. ¿Qué tienes que hacer? Cuando una persona en una camina se te desborda, se echa a llorar. Cualquier cosa puede pasar. Pues es importante enseñar al reflexólogo qué pasa, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que actuar en un momento así. ¿Cuál es el límite del respeto? ¿Qué se tiene que decir? ¿Qué no se tiene que decir? Es una parte en el curso que no está en el manual, pero sí que me gusta mucho incidir. Mucho. Porque a veces con una palabra mal dicha, con una persona está en un momento débil, o porque estás tocando ese punto, ¿no? Una palabra mal dicha, o una imaginación tuya, que a veces ha pasado, o a algunos os ha pasado, habéis dicho, es que tú tienes esto, y tú que, ¿no? Pues, ostras, tienes que saber muy bien lo que dices, lo que no dices, porque en un momento dado, si una persona se te desborda, cuidadito, que una mala palabra le puede hacer mucho daño, porque lo captamos todo. En ese momento estamos débiles, estamos captando, y además es que estamos delante de la confianza de la persona que nos está tratando, ¿no? Luego cuidado, mucho cuidado con estas cosas también. ¿Y qué más? Cuando hay un dolor, o sea, en el pie, que es mucha sensibilidad, o sea, cuando duele todo, por ejemplo, ¿sí? Si ya de normal vas a la playa y hay piedras y no soportas ya el dolor, ¿a qué se debe que haya? Y si te hacen cualquier terapia del pie y duele. ¿Qué puedes? A ver, son desequilibrios energéticos. Tú tendrías, a ver, lo que no podemos hacer nunca es hacer un diagnóstico. Esto sí que nunca, no somos médicos. Pero la luz la han apagado. No, la luz aquí. Sí, Es que está allí, en la La pregunta que ha hecho ella es muy buena, ¿vale? Si no hay una patología concreta que nos digan, está pasando esto, vengo porque el médico me ha dicho que tengo esto, ¿puedes ayudarme? Voy a hacer lo que pueda. Pero nunca podemos, lo que nunca podemos hacer es, porque un punto, una zona del pie duela a una persona, decirle, uy,
¿Tienes mal el hígado? Ostras, no. Esto no podemos hacerlo nunca. Nunca, porque además le vamos a causar un trauma a la persona que si tiene el hígado bien, pues... A ver, ¿me entiendes? Estas cosas, cuando no hay un punto en concreto a tratar, normalmente haciendo una reflexoterapia completa varias veces, suele bajar mucho el dolor de los pies. Suele bajar mucho. Muchas veces es el riesgo, es el circuito, el circuito sanguíneo muchas veces, ¿vale? Y energéticamente cuando empieza a fluir todo, los dolores estos suelen bajar muchísimo. Pero eso son sesiones. En una vas a notar, pero son sesiones, pero se consigue. Pero no tiene que ser por un problema en concreto, no. Y si hay un problema en concreto, siempre los médicos que nos lo digan, siempre. No, o sea, vamos a estar aquí a estudiar el sistema inmunológico, el sistema linfático, el sistema... Todos, entran todos, pero no vamos a salir de aquí siendo médicos. No podemos diagnosticar, no podemos hacer esto, porque es que además, si te equivocas, puedes causar un trauma a la persona que no veas. Y luego, ¿qué? Primero que no te va a volver. Tú te vas a sentir mal por haberte equivocado. ¿Cómo lo arreglas esto? Pues vale más ya no entrar dentro de este juego, ¿no? Porque no es un juego. Son personas, son partes del cuerpo, son nuestros órganos, es nuestro cuerpo, es nuestra caja la que nos protege, la que tenemos que cuidar, ¿no? Y mucho los pies, porque es una zona que no le damos la importancia que tendríamos que darle. Y ser serios, muy serios con estas cosas, muy serios. No sé. ¿Alguna pregunta o...? ¡Caray, qué bien! Esta reflexología simplemente, o sea, no hay agujas. No. La reflexología voy a enseñar a hacer en varias formas. Una será a través de la yema de los dedos, con los nudillos, el trabajo con los nudillos. Vamos a enseñar la misma técnica, pero con el palo tailandés, que es un palo de madera con punta redondeada, para que no será con punta a punta, porque si no van a salir que no veas, ¿no? Sí, ¿vale? Para incidir en puntos concretos. Vamos a enseñar a trabajarla con puntas de minerales. Y luego, si da tiempo, voy a enseñar cómo se usan los imanes en la planta del pie. ¿Vale? Los imanes tienen una potencia enorme para trabajar las zonas de... Me ha desconcentrado. Igual lo tuyo. Fuera Pues esto, ¿no? Los imanes. Si da tiempo, también voy a introducir la técnica de los imanes en la reflexoterapia, porque es muy importante. ¿Cuándo tenéis previsto empezar? ¿Cuándo tenéis previsto empezar? Me parece que las datas son el 19 de noviembre. En los papeles ahí està. Sí, està ahí puesto, està ahí puesto. Perdona, podries explicar una miqueta el contingut del curs? Si primer es faria teoria, després pràctica, en què consistiria la teoria, així un resum? Sí. A veure, les dues horitas que estaremos en clase, la primera hora normalmente siempre será teórica. Hablaremos de los varios sistemas del cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano, y empezaremos a hacer alguna práctica ya. Cuando vayamos viendo si vamos acelerando, depende del grupo, claro, es que ¿no? Si lo que es la práctica la gente lo va cogiendo deprisa, cada día se va a hacer la práctica completa, cada día, porque tienes que salir de aquí, que con los ojos cerrados tienes que saber encontrar los puntos. Es así. O sea, la práctica, aunque lleves 5 meses, tiene que ser a diario, aunque dices, otra vez, sí, otra vez se va a hacer la práctica, es así, ¿vale? Lo que pasa que si vamos adelantando un poco con todo lo que es la explicación del cuerpo, de lo que es la reflexoterapia, ¿vale? Voy a ir entrando poco a poco en diferentes tratamientos. ¿Cómo se puede tratar esto? ¿Cómo se puede tratar aquello? A base de que esto se vaya terminando,
es cuando vamos a decir, bueno, pues vamos a entrar a explicar lo de los imanes, o vamos a entrar a explicar lo otro, pero siempre se va a respetar una hora de práctica. Una hora de práctica siempre. Si con lo otro se adelanta, la hora de práctica se puede convertir en 1 hora y media. Pero la gente tiene que salir de aquí con los ojos cerrados, tiene que saber encontrar todos los puntos. ¿Vale? Va a haber una rotación a la hora de hacer el curso, porque no todos los pies son iguales. ¿Vale? Normalmente, claro, un pie grande, las parciones van a ser distintas. No vayamos a buscar el riñón aquí si está aquí. No, ¿vale? En la clase lo que vamos a hacer en mucho los primeros días es con rotuladores dibujar las zonas, irlas dibujando, porque se va quedando, los dibujos se van quedando también, se los vas dibujando. Y luego, claro, es esto, pero la hora será de práctica y la hora de teórica. Y cuando la teórica vaya terminando, se va a convertir todo en práctica. Pero en práctica porque me interesa mucho esto, que aprendáis a utilizar los cuarzos, los aceites, el palo tailandés, todo. Se tiene que aprender a utilizar todo. Y lo de los diferentes pies es importante porque vamos a explicar cómo se hace una reflexo en un bebé. Es muy importante y se puede hacer tranquilamente, ¿no? Claro, es que... claro, es que de esto, ¿no? Se tiene que aprender, saber hasta dónde llego, hasta dónde no llego. Mi práctica, es práctica, es mucha práctica. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Es un martes al mes o 4 martes al mes? 4. Uy, sí. Con uno no le, con esto, con uno no llego ni... 6 meses. 6 meses. Son 6 meses. Luego son 6 meses, pero el contacto conmigo no lo vais a perder, ¿eh? Voy a dar el correo electrónico, preguntas, he hecho un paciente y me he encontrado con esto, ¿qué debo hacer? ¿Me ha pasado esto? O sea, son 6 meses, pero el contacto no son 6 meses. Porque nosotros sí nos vamos a estar ahí, para preguntas y para lo que sea. ¿Eh? No sé, ¿algo más? ¿El horario? Es que yo he llegado tarde, no sé si lo has dicho. No lo hemos dicho. Vale, la hora a la que se... ¿El horario qué era? De 6 a 8. De 6 a 8. Vale, cada martes. Cada martes de 6 a 8, 2 horas. ¿Eh? Yo vengo de Tarragona. No sé si me va a pillar de Tarragona. Tengo que coger trenes, un tren para venir, un tren para volver, un tren... Porque para los objetivos de fuera de momento no hay nada previsto para los sábados, ¿no? ¿De reflexo? Sí. Tiene que ver demanda. No, porque claro, venir de fuera es imposible trabajando todo el día, venir los martes. Es más complicado. Sí, no, es que es verdad, es así. Entonces sería interesante eso, ¿no? Poder hacer sábado. Eso lo tenéis que comunicar vosotros. Vale. Claro. A mí me da igual bajar entre semana, bajar en sábado. Lo del masaje metamórfico lo haré en sábados, o sea, es igual bajar un día. El masaje metamórfico tienes que haber hecho primero la reflexo, ¿verdad? No. ¿O no tiene por qué? No tienes por qué. Van totalmente separados, pero juntos. Vale. O sea, tú puedes hacer reflexo y no saber nada de metamórfico. Pero si sabes reflexo y haces el metamórfico, ya es, luego ya... Pero puedes hacer... El día, claro. El metamórfico es lo que puedes hacer solo sin haber hecho la reflexo, ni mucho menos. ¿Qué es esto del metamórfico? A la tarde vamos a dar la conferencia. No sé, ¿estarás? ¿A qué? A las 5. A las 5. Sí, si no te lo cuento un poco, ya está. No te voy a mover de aquí hoy. ¿No puedo poner un poquito? Vale, sí. Muy bien, sí. Pues bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? El tema de las callosidades, tal que comentabas, eso está relacionado con temas emocionales, Todo. como pises, ¿no? Por ejemplo, mejor que apoyes más en un punto. Claro, la callosidad, la callosidad te estás apoyando. Un pie ancho, un pie estrecho, un pie abierto, unos dedos curvados. Todo, cada una de estas cosas tiene un punto emocional detrás. Que también lo vas a explicar. Es importante saberlo, porque es que es súper iniciantes, ¿no? Es tener unos pies delante, pero es que estos pies son el mapa de una persona. Y ahí estás leyendo su parte emocional, su parte física, lo estás leyendo todo.
tienes que saberlo, tienes que saber qué persona tienes delante, con solo ver los pies, porque te da mucha información. Una persona cerrada, no le hables mucho, por ejemplo, ¿no? Son herramientas, son técnicas que vamos a ir dando, pero claro que cuando tienes los pies delante te sirve de mucho, ¿no? Claro, es como la foto ya de entrada. Claro, sí, es que es así, es así. Por ejemplo, una persona que ya ves, qué persona tan abierta, qué persona tan, pues, habla lo que quieras con ella mientras le estás haciendo la reflexo, ¿no? Que le va a gustar, además. Es un mapa de todo. El pie es increíble, porque viendo un pie sabes emocionalmente cómo está la persona, cómo es, qué le gusta, de dónde está flojeando, ¿no? Puede llegarte una persona con una patología y tú ver que sí, que es verdad, pero que también está enfriando en otra parte, ¿no? Ostras, sí, tienes esta patología, se está remarcando en esta zona de aquí, pero aquí también me lo está remarcando. Hay unas duricias, un punto que dices, ostras, aquí, ¿no? Y esto a lo mejor patológicamente no lo sabe, pero tú tampoco, ¿eh? Esto siempre, recordad, nosotros no somos médicos, pero esa zona tú tienes que decir, ahí necesita también, pues vamos a dar ahí, vamos a incidir ahí también. Y eso es con la lectura, viendo, haciendo una radiografía directamente. Y eso también lo verás en las manos, como dices que es el mismo reflejo, ¿eso también lo verás en las manos? Sí. Así que si ves las manos son igual que los pies. Me refiero en el aspecto de que tú lo ves y ya te das cuenta de cómo... Sí, lo que pasa es que en lo que es el campo emocional, sí, ¿vale? Cada dedo tiene un componente específico. Y en las manos también. Es diferente, es diferente. El mapa del cuerpo, los órganos físicos, todo esto es lo mismo. Es lo mismo. Como las manos no las usamos para andar, van a ser diferentes, ¿no? Pero tenemos esas callosidades que decías. Exacto, exacto. Porque ahí se remarcan mucho más. Pues todos nosotros que estamos ahí apoyados, ¿vale? Pero las manos también se puede leer muchísimo, mucha información de la persona. En la cara. Cuando sabes un poco de lo que es la reflexología facial, pues bueno, pues te das cuenta de que, bueno, estás entrevistando a la persona el primer día, le estás haciendo la ficha, y ya la vas mirando y ya vas diciendo, bueno, ya te vas marcando las zonas, ¿no? Esta zona es importante, esta es importante, esta otra es importante, y te las vas marcando un poco. La cuestión es ponerte a hacer un mapa de la persona en cuanto la ves. Y que luego te diga, a ver, ¿en qué puedo ayudarte? Pues mira, me han dicho que tengo esto, o tengo problemas en el riñón, o bueno, lo que sea, bueno, pues vamos a tratar esto. Pero que tú ya también hayas podido hacerte un poco de mapa sobre la persona, porque eso te va a ayudar mucho, muchísimo. Incluso en un momento, si pasa una cosa como por ejemplo que se libera alguna emoción, tienes que saber cómo actuar, qué decir, qué no decir, tienes que saberlo. No es solamente ser reflexólogos, aquí entra una parte de acompañamiento, también, como todas las terapias. Es que tiene que haber una parte de acompañamiento del terapeuta al paciente, y eso se tiene que aprender. No podemos dar un curso de reflexología y que el reflexólogo salga, haga reflexología, se le desborde una persona en camilla y que diga, pues yo no sé qué hacer, me quedo yo aquí porque cuando pare de llorar pues voy a continuar. Ostras, esto no funciona así, es que esto no funciona así, ¿no? Tenemos que ser un poco, tenemos que saber un poco de las emociones, cómo actuar delante de estas cosas, es muy importante. Estamos tocando el cuerpo, los órganos, recordadlo, cada órgano tiene una emoción vinculada, es importante, pueden pasar muchas cosas, y cuando se empieza a jugar con los imanes, se liberan unas emociones muy fuertes. Tienes que estar acompañando a la persona, la tienes que acompañar. La reflexo da para mucho, hay mucho campo en la reflexo, mucho campo. Intentaremos dar todo lo que podamos, y os va a dar unas herramientas increíbles, porque no estaré más que hacéis la terapia que estáis haciendo, pues la persona tiene un problema en la cabeza, ¿no? Que siempre tiene mareos, o siempre es igual, lo que sea, ¿no? Pues hacéis vuestra terapia
Y cuando terminéis, no tenéis por qué hacer una reflexo entera, pero bajáis a los pies o a las manos y le hacéis un buen trabajo en la zona de la cabeza. Es un soporte. Lo puedes utilizar de soporte también, para todo lo otro. ¿Cuánto suele durar una consulta? ¿Eh? O sea, cuando eres reflexo, Una hora. una hora. Una hora, una hora, una hora. Una hora. Mínimo. Mínimo. Una hora mínima. Porque tienes que, a ver, se tiene que aprender también a intercambiar con la persona un poco, ¿no? Conocerla un poquito, claro. Hablar un poquito. ¿Cómo estás? ¿Y cómo, de qué trabajas? Es que son varias preguntas. Aquí hay una ficha técnica para cuando te llega un paciente, preguntas que puedes hacer. Todo el mundo comienza en esta y al cabo de 3 meses todo el mundo se la hace a su gusto, ¿no? Pero bueno, es un poco para empezar. Esto depende de la persona que te llegue, te puede dar tiempo. Y la reflexo es una hora, 45 minutos. Mínimo uno. Mínimo siempre. ¿Pero trabajando el pie o con la consulta, toda la consulta? Trabajando el pie bien, 45 minutos. Sí. Pero ya trabajándolo poco a poco, sabiendo lo que tenemos que tocar, incidiendo y volviendo a incidir, que te puedes encontrar con una persona que, por ejemplo, le tienes que hacer la reflexo y te está costando muchísimo. Y es donde tú tienes que decir, hasta donde tú llegues yo voy a hacer. No tenemos que hacer nada, por nada del mundo, no hace falta. Y claro, esto te va a hacer que tú vayas un poco más lenta. Son cosas, son pautas que tenemos que tener en cuenta siempre. Luego hay otro tipo de reflexo que sí que es a buscar el dolor. Hay otro tipo de reflexología que sí que es a buscar el dolor, ¿no? Vas a incidir en el mismo sitio, en el mismo órgano, en el mismo canal energético, es lo mismo. O sea, ya sufrimos bastante, ¿no? Como para sí, no, que encima... que hay otros tipos, ¿no? Sí, están. Entonces luego hay el tipo de que realmente vas a provocar el dolor, ¿no? Sí, es así. Pero vamos a intentar a que esto no sea así, porque es que no es necesario. O sea, no porque vas a trabajar lo mismo. No vas a tener el mismo resultado. No, porque hasta creo que hay personas que también les gusta a lo mejor decir, pues no me lo has hecho bien porque... No me ha dolido, ¿no? Porque no me ha dolido. Es así. A mí me pasa en la espalda. Cuando hago masajes de espalda, pues, joder, tu hermana me destroza. Pero mi hermana es fisioterapeuta, yo sé que no masajista. Yo doy mimitos. Si te quita igual, ¿no? Pues entonces deja de quejarte. Sí. Claro, es que os vais a encontrar con muchas cosas, ¿no? Y saber vosotros. Y cada uno, después, por mucho que nosotros demos unas pautas, bóveda cerebral, cerebelo, que lo vamos a ir cantando cada día para que nos vayan memorizando todos los pasos, llega un momento que hasta incluso cada uno se hace su esquema y su mapa, ¿no? Porque cada uno lo adapta a su manera de ser, a su manera de trabajar. Es un comienzo. La reflexo, estás toda la vida con ella, ¿no? Es importante por esto, porque es tanto como particular lo que te puede llegar a solucionar, como en terapia, como para ser reflexólogo, ¿no? Permite llegar en esas zonas, en esos órganos que normalmente no podemos acceder. Y a través de la reflexología podemos acceder ahí, ¿no? Y tú te la puedes aplicar a ti mismo. Hombre, y tanto que sí. Cuando vas en coche, hay en coche, en tren, en autobús, ¿no? Cuando estás mirando la tele, ¿por qué no hacerte un reflejo en las manos? Por ejemplo, estás en una sala de espera y estás esperando, pues bueno, pues voy a aprovechar para darme una reflexión. Es así, es irla introduciendo, ¿no? En la vida, cogiendo como un hábito un poco. Y bueno, me duele la cabeza, pues voy a ver si me la quito en vez de tomarme alguna cosa, a ver si voy bajando, ¿no? Es esto. No sé, ¿alguna pregunta más o...? Nivel de dolor de pies, en caso de que no puedas acceder a los puntos necesarios. A través de las manos. A través de las manos. Y incidiendo en el mismo sitio, pero proyectando la energía en plan con Reiki. Y tanto. ¿Sabes la zona? Simplemente aplicar en la zona el contacto, sí. ¿Sabes la zona?
Mira, el masaje metamórfico, la zona de la columna que hacemos, que es el trabajo, hay pasadas que las hacemos manualmente y hay pasadas que los que tienen Reiki las hacen energéticas. Estamos hablando de lo mismo, puedes hacerlo tranquilamente. Yo es que soy de tocar, yo ya te digo, soy quiromasajista, soy de tocar. La gente lo agradece también. Sí, tanto. Pero es que mientras que estoy tocando también estoy proyectando Reiki, o sea que... Claro. Pues puedes hacerlo. Cada uno va cogiendo todo lo que va aprendiendo, de todos los cursos que va haciendo, y poco a poco cada uno, de todas las cosas que se aprenden, se hace su técnica, ¿no? Y es aquí, ¿no? Que cada uno llegue a encontrar y a tener su propia técnica, elaborada por uno mismo, ¿no? Pero sí, energéticamente funciona igual.